Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la jornada. Barra libre. Vamos a intentar cumplir los tiempos. Esto debería decirlo al acabar, no al empezar. Pero vamos a intentar cumplir los términos, los plazos. Vamos fuera de horario, como ya sabéis. Haremos lo mejor que podamos para acabar a las 8 en punto. Y tenemos un poquito menos de tiempo de lo que habíamos dicho, pero así al menos compensamos un poco. Bueno, es un placer coordinar esta mesa, es un lujo. Los cuatro son castellano parlantes. Tenemos Bilbao, Santander, Guatemala, Zaragoza, aunque luego la vida os ha traído a vivir quién sabe dónde. Es un panel interesante. Clasificar y etiquetar a la gente es un vicio muy feo, pero podríamos decir que hay dos filósofos y dos activistas, aunque insisto en que las etiquetas estas son un poco injustas. Venimos de la sesión anterior donde hemos podido ver academia y mundo de empresa y mundo de la sociedad discutiendo sobre qué es inteligencia artificial. Podríamos convenir que sí, que estamos de acuerdo, que la inteligencia artificial está muy bien, que va a salvar el mundo y que necesita ética y que todo está muy bien, pero la verdad es que parece difícil que esto pueda avanzar por el buen camino si no fijamos unas normas de algún tipo. Quien nos convoca hoy es un defensor del pueblo que lo que pide es marco legal para poder fijar las reglas. Y estoy seguro de que muchas de las empresas y de los actores que van a intervenir en todo esto agradecerían que hubiera reglas para que quedara claro lo que está dentro y lo que está fuera de la ley y no tener estos debates éticos, porque al final el debate ético es la ausencia de norma. Pero también, y Ulises creo que ha sido bastante claro, ¿te fías de que el gobierno pueda garantizar de que se cumplan las normas? No. Estamos ante un tipo de tecnología donde los mecanismos de control de cómo se está haciendo todo esto son bastante difíciles. David nos podrá contar cómo cuesta meter bajo control qué es lo que pasa detrás de un algoritmo. Las reglas que están tomando decisiones que pueden afectar a nuestra vida no son claras y es mucho menos claro cómo supervisas y auditas esas reglas. Con lo cual, por mucho que estemos deseando un marco legal, podríamos tener el problema de que estemos poniendo en juego libertades y aunque haya una norma, la dificultad de cumplir la norma es patente. Esto nos podría llevar a mecanismos donde que si metemos autocontrol, que si metemos vigilancia ciudadana, que si metemos marco normativo, que si hacemos las tres cosas, metemos marco normativo, metemos autocontrol y metemos vigilancia ciudadana, pero ¿dónde están los roles? ¿Y hasta qué punto esto es redefinir la democracia o las reglas de juego de la democracia? Y hasta qué punto, con los marcos mentales que teníamos hasta ahora de qué es norma y de qué es cumplimiento de la norma, va a ser suficiente para vivir en este mundo. Alguien dijo una vez que la inteligencia artificial en estos momentos es muy artificial y poco inteligente, pero sí que no hay ninguna duda de que progresa adecuadamente y que lo que hoy es embrionario va a tener una fuerza y unas consecuencias contundentes en nuestro día a día. Queremos discutir con vosotros cuatro de estas cosas. Tenéis un tiempo inicial para exponer vuestro planteamiento. Cada uno de vosotros trae su mochila y su punto de vista y por eso estáis aquí, porque nos interesa cómo se complementa todo esto y en la medida de lo posible ver cómo os cruzáis, si hay algo de debate y si el público nos regala con alguna pregunta o con alguna consideración a lo que podáis decir ahora. Os propongo empezar con Renata, que ha traído un soporte en PowerPoint. El resto creo que no habéis traído soporte en PowerPoint y así zanjamos lo de la tecnología y nos metemos en la conversación. Renata Ávila, yo creo que los cuatro sois muy conocidos, pero voy a hacer presentaciones muy breves. Renata Ávila, yo la pondría en el saco de las activistas. Formación abogada, derecho, está muy conocida últimamente por su participación en el equipo de defensa de Julian Assange,
para mí un caso de alguien que empieza a discutir esos nuevos derechos ciudadanos que ponen en duda lo que es secreto, qué no es secreto, dónde están los derechos de la información, etcétera. Renata, por favor. Bueno, algo que no mencionaste en la bio y que creo que es relevante esta noche es también soy parte del Board Global de Trustees de Digital Future Society, que Karina también es parte y creo que es importante mencionarlo porque para mí es una de mis actividades que más me gusta, poder contribuir a distintos directorios para como filtrar ideas que se están viendo desde las bases y que se están viendo desde la gente y poder también definir nuevas formas de pensamiento, que creo que no es solo tarea de los filósofos en las facultades, sino que también parte del activismo que practico es ser un canal que conecte estos centros de pensamiento con la realidad en la calle. Y a esto me quería referir hoy. Mi charla está dedicada, y creí que iban a haber más, pero yo sé que estas ideas se van a recoger y se van a transmitir a precisamente esos defensores y defensoras del pueblo, más que al público en general, porque creo que, y lo que quiero dejar aquí, es un mensaje importantísimo en qué tan creativos y creativas tienen que ser en ese nuevo rol. ¿Por qué? Tenemos un problema. Voy a pararlo acá. El planteamiento que traigo acá es cómo podemos diseñar un futuro distinto. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos diseñar o codiseñar un futuro distinto? ¿Y cuál va a ser el rol de las defensorías en esto? Como vieron en el video, los problemas que estamos viendo, que está trayendo la tecnología, son problemas que estamos viendo en la sociedad todos los días. Discriminación, falta de inclusión, falta de oportunidades y de estar equipadas con las herramientas que necesitamos. Y el problema que tenemos acá también es que los efectos de la tecnología, siempre se nos dice, no, necesitamos nuevos marcos éticos, necesitamos nuevas regulaciones, necesitamos una regulación específica por tecnología y no es así. Yo creo que ya desde hoy, desde el momento en que estas tecnologías empiezan a discriminar, a afectar dignidad humana, a producir efectos negativos en la sociedad, ahí entra el rol de las defensorías del pueblo, porque tenemos un marco universal de derechos bastante bueno, bastante sólido y bastante avanzado que nos alcanza para cubrir esos problemas. Además, tenemos leyes específicas que cubren muchos de estos problemas que vemos. El problema es que tenemos es un problema de visión el que tenemos. El problema de visión es no estamos siendo suficientemente visionarios con las reglas que ya tenemos. ¿A qué me refiero? Si yo leo los mandatos de las defensorías del pueblo de la mayoría de países es bastante amplio y no sé por qué, no entiendo qué pasa en el proceso que los defensores y las defensoras son muy tímidas a entrarle a los temas digitales. Lo ven como algo tan alejado, tan sofisticado, tan complicado que no se han atrevido a ejercer de pleno su autoridad en este siglo y en este tiempo. Creo que la figura de la Defensoría del Pueblo y también la figura de las defensorías de las mujeres y de los niños, por ejemplo, y de grupos especialmente protegidos, si se limitan y se esperan a que se pase un marco regulatorio de inteligencia artificial, por ejemplo, o se esperan a que tengamos un tratado internacional en estos temas, vamos a llegar muy tarde, porque ahorita estamos en el riesgo real de cristalizar el patriarcado 2.0, de perpetuar y entrenar nuestros sistemas con modelos basados en una sociedad que no es justa, que es la sociedad que tenemos hoy. Es claro que no es una sociedad justa, pero podríamos revertir esos sesgos, podríamos tomar acciones preventivas y acciones proactivas para corregir esos sesgos y no traspasarlos a lo digital.
El problema es que no hemos corregido los sesgos de nuestra sociedad y la modernización, la transformación digital que estamos proyectando y que la pueden leer en todos los papeles de la Unión Europea y en todos los planes de negocio de las compañías, es delegar a las máquinas, delegar a los algoritmos estas tareas, o sea, tareas grandísimas que se están alimentando con datos de pobre calidad, con datos que reflejan la sociedad que tenemos hoy y no necesariamente la sociedad que queremos mañana. Y aquí hay unos ejemplos muy simples, pero estos ejemplos muy simples, imagínense perpetuados en sistemas de educación a través de toda la Unión Europea, por ejemplo. Estamos cada vez más delegando funciones como la educación de los niños a sistemas automatizados, los niños y las niñas, a sistemas automatizados que ya están sesgados. Tenemos un problema grande porque no estamos corrigiendo tampoco quién está trabajando estos sistemas y quién lo está elaborando. Imagínense que si solo 0.8 de las personas de color con posiciones técnicas en Google son mujeres, ¿dónde se va a ver reflejados problemas como la identificación facial y demás? O sea, son muchos problemas unos sobre otros, pero ¿qué respuesta esperamos nosotros de las defensorías del pueblo? ¿Quién regula esas máquinas? Porque hay muchos espacios que regulan las máquinas, pero hay un espacio específico y un mandato muy precioso de las defensorías del pueblo donde los defensores y defensoras del pueblo son nuestros abogados, son los abogados de la gente, son quienes tienen que ir y abogar para evitar que estos problemas se extiendan de una manera desmedida. Tienen que tener un rol central en el futuro. Y mi planteamiento que traigo hoy es un humilde planteamiento de que sean nuestros supermen, es que sean los defensores del pueblo, esos pioneros del futuro que sienten las bases para ese futuro digital que esperamos. Y puede ser que nunca se hayan sentado frente a una computadora y que su mayor interacción con un sistema sofisticado haya sido hablarles a la Siri a la Alexa de la cocina. Pero hay que tomar el mandato, leernos el mandato y ver todo el poder que tienen en sus manos y qué tan limitadamente lo está ejerciendo. Es una de las cosas que he aprendido, una de las lecciones más importantes de Julian Assange, de hecho. Tenemos mucho espacio, tenemos muchas posibilidades y siempre nos quedamos en la línea cómoda. Creo que la tarea hoy de las defensorías en la era digital es interpretar de una manera amplia y de una manera actual esos mandatos que tienen. Y pueden hacer tres cosas. Si no saben cómo funcionan las tecnologías, si es algo que han hecho los relatores especiales de Naciones Unidas, hay que hacer las preguntas incómodas a las compañías que están desarrollando esas tecnologías y hay que apoyarse en el ecosistema de universidades, de sector público y demás para entenderlas mejor. Un primer paso podría ser, por ejemplo, que las defensorías de Europa coordinen y toquen las puertas de las compañías para tomar un tema, por ejemplo, discriminación racial. Y hagan esas preguntas incómodas a las compañías preguntándoles qué están haciendo para mitigarlo y qué están haciendo para corregirlo en la nueva generación de tecnologías que tenemos. La segunda tarea que yo le dejaría a las defensorías sería la de vigilar que las buenas intenciones de servir y de servir rápido y la eficiencia que se busquen intervenciones tecnológicas que afectan especialmente a los más vulnerables, y lo conecto con la charla que dio Karina, que no se transformen en estructuras de opresión para los más pobres. Creo que eso va al centro del mandato de las defensorías y que el tema sea tecnológico no debería ser excusa para alejarse y para distanciarse de estos. Creo que al contrario, creo que después de esta reunión y después de todo lo que hemos oído hoy, debería estar en una declaración y lista de tareas inmediata de las defensorías, hacer un inventario de todos estos sistemas que están en Europa y ver si cumplen con los estándares mínimos y si aspiran a elevar y mejorar los estándares a máximos de derechos humanos. Y el tercer punto sería abrir una ventanilla real para la ciudadanía, para que pueda exponer cómo
y qué tipo de efectos negativos o positivos estas tecnologías están teniendo en sus vidas. Creo que no hay muchas instancias, muchas veces el único recurso que tiene la ciudadanía es las unidades del consumidor, de atención al consumidor, y no es suficiente, porque muchas veces hablamos de violación de derechos fundamentales, muchas veces hablamos de cosas que no son cuantificables y de relaciones o transacciones que no son de mercado, que son más sociales. Entonces, esas serían como tres cuestiones. Consulta y aclaración, el rol dinámico que debe ser consulta y aclaración, vigilancia y verificación, pero también experimentación, cómo las mismas defensorías pueden tomar un rol activo, por ejemplo, en co-crear o en participar y opinar de el codiseñar cuando, por ejemplo, una municipalidad o un estado quiere desarrollar estos sistemas. Y bueno, el llamado a la acción, porque a mí, además de esa lista de tareas, me gustaría como activar a las defensorías en 3 líneas, es el primero, asumir el rol que tienen. Tienen una responsabilidad y tienen un deber de rendirnos cuentas a la ciudadanía de esa labor. El segundo, yo creo que un rol fundamental que pueden jugar las defensorías es el de inclusión. Muchas veces en su mandato todo el tema de no discriminación, equidad de género, posibilidades para todos y todas las personas entra en su ámbito. Ahí podría entrar otro paquete de obligaciones relacionadas con digital y con inteligencia artificial, en donde podrían jugar un rol en también el lado positivo de la tecnología, en identificar cómo bien implementadas con un marco de derecho pueden volverse mecanismos del futuro que incrementen y que hagan efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Y el tercero, cooperación. Yo creo que la coordinación que podría haber entre defensorías, entre ombudsmen, podría ser una fuente riquísima de experiencia y de mejora de estos sistemas, pero también un sistema de blacklist. Porque si hay un sistema malo, por ejemplo, en el que se declaró en Holanda, si aprendo cómo se protegieron los derechos y aunque bastante tarde en estos sistemas, puedo evitar traspasarlo a otras partes de Europa. Y bueno, tenemos que hacer incidencia estratégica y coordinación global para poder hacer un futuro mejor. Formación de capacidades en espacios clave, defensorías es un espacio clave, y pilotos tecnológicos con la intervención de las defensorías y con la intervención mucho más amplia de expertos y expertas en temas de derechos humanos. Y bueno, eso es todo. Impecable. Por ahora. No, te agradezco la brevedad y la claridad de los mensajes, porque lo más interesante va a ser la segunda vuelta. Y tenemos que nos merecemos todos una segunda vuelta. Y te agradezco mucho has usado un tono muy propositivo, lanzando propuestas concretas de ustedes pueden jugar un rol, ustedes tienen una obligación, ustedes tienen una oportunidad. Pero hay algo de fondo que me interesa mucho, que es ese tópico de que los derechos no se piden o se conceden, sino que se conquistan, se luchan. Y hay algo ahí en el tono de hemos venido aquí a luchar por lo nuestro, no solo a dialogar a ver qué os parece, sino que hemos venido a eso. Y enlazo con esta idea con David. David Cabo es el fundador de una maravilla que se llama Civio, que por la parte que me toca, gracias por existir. Civio es un movimiento ciudadano que ha decidido, al hilo de lo que estaba comentando Renata, personarse en el tema, personarse en los problemas y empezar a actuar. A partir de ahí, David. Bueno, muchas gracias por la introducción tan fantástica. Sí, en efecto, soy el codirector de la Fundación Ciudadana Civio. Nuestra misión es básicamente aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones públicas españolas. Desde hace 8 años trabajamos, hacemos solicitudes de información, hacemos periodismo de investigación y de datos, y si hace falta litigamos, luchamos contra el Gobierno y a veces ganamos, como hace poco en el Tribunal Supremo ganamos un caso contra el Tribunal de Cuentas. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo soy ingeniero informático
y soy plenamente consciente del potencial, digamos, y de todas las historias positivas que se cuentan de la tecnología. Digamos, yo vengo del lado tecnológico y cuando cofundé Civio lo hice porque creía que la tecnología podía servir para aumentar la transparencia de las administraciones y sigo creyendo que hay herramientas, por ejemplo, anticorrupción, que pueden hacer que lo público es muy importante porque lo público es de todos nosotros, podemos hacer que lo público funcione mejor. Pero a la vez también he pasado un poco de tener una visión un poco naïf de todo esto, una visión muy utópica de que la información nos haría libres, a tener una visión mucho más crítica y darme cuenta hasta qué punto no solo la tecnología no es neutra, como a veces se dice, sino que se usa de forma intencionada por aquellos que tienen el poder, que son los que tienen los recursos para crear la tecnología, diseñar la tecnología y aplicarla de una u otra forma. Entonces es muy importante que la sociedad civil o los defensores del pueblo estén enfrente un poco de la administración para luchar contra los excesos del poder, un poco los intentos de discriminar o de mantener la discriminación que pueda existir en la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de la tecnología, hay un concepto que se empieza a usar que es el del Digital Welfare State, el estado del bienestar digital, que, por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas de Pobreza Extrema, que se ha mencionado en una charla anterior, ya lo menciona. Entonces, cuando oímos la palabra digital, podemos pensar en servicios más accesibles, más cercanos al ciudadano, que todo sea más fácil, que la administración esté al servicio del ciudadano, pero muchas veces el discurso preponderante, como decía Karina, por ejemplo, en una charla anterior, es un poco luchar contra el fraude del que pide una subvención, ¿no? Entonces, este discurso de la eficiencia y del control del que pide una ayuda para el paro está haciendo que, como denunciaba el relator de las Naciones Unidas, haya zonas cada vez más crecientes dentro de la administración que son opacas, que no están, digamos, regidas por los derechos humanos, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con el caso holandés, donde el gobierno holandés crea este mega sistema de control cruzando muchísimas fuentes de datos y lo aplica solo para una ayuda en concreto, que es la que usa la gente pobre o determinados barrios pobres, entonces cuando se habla del sesgo del algoritmo, a veces no es solo el sesgo del algoritmo en sí, sino el sesgo a la hora de aplicar esta tecnología, ¿no? El hecho de que tú crees esta herramienta de control para una cosa que afecta a los ciudadanos pobres y que lo despliegues en ciudades o barrios pobres. Entonces, dentro de este cambio que se está dando de la transformación al estado del bienestar digital, a nosotros nos preocupan muchas cosas, pero digamos tres, por ser muy breve, voy a ser muy breve. Una es el tema de la brecha digital, o sea, hay gente que no tiene acceso a Internet o que si lo tiene se enfrenta a procesos extremadamente complejos, como contaré luego con el tema del bono social, complejos tanto desde el punto de vista conceptual, de notificaciones, múltiples pasos, formularios, y también tecnológicos. O sea, si habéis intentado usar certificados digitales, os habéis enfrentado con las versiones de Java, los navegadores. Nosotros llevamos años quejándonos de que es extremadamente difícil hacer una solicitud de información por barreras tecnológicas que existen. Entonces, todo esto son cosas que se van sumando y que yo soy capaz de sortear porque porque me he pasado años luchando con estos sistemas, pero que hay muchísima gente, y es especialmente la gente vulnerable, la gente que necesita estas ayudas, que no puede enfrentarse a estas barreras. Otra cosa que nos preocupa es el hecho de un poco el lavado de cara del sesgo, es decir, la sistematización del sesgo. El caso típico que se suele poner es el de la policía predictiva, pero aplica a algunos otros casos que hemos visto aquí. Es decir, tú entrenas un sistema con datos históricos que muestran un sesgo, un racismo, por ejemplo, de la policía, que puede dirigirse especialmente contra gente pobre o gente negra. Tú entrenas un sistema y usas esa salida para decir esto es neutral porque no lo digo yo, lo dice la tecnología, ¿no? Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que es que el machine learning is like money laundering for bias, que el aprendizaje automático es como el lavado de dinero para el sesgo, porque te permite decir que ya no eres tú el que eres racista, que esto es que hay un sistema objetivo y los números no mienten, que dicen que hay más crimen en este barrio. Entonces, y esto también esto también está haciendo que se elimine el responsable último de las decisiones políticas, que es un tema que es fundamental, yo creo, para la calidad democrática. Es decir, estamos viendo en muchos países que al implantarse un sistema, por ejemplo, que regula ayudas públicas, en la práctica lo que se está haciendo es reducir estas ayudas,
pero no hay una decisión política abierta que pueda ser discutida o que pueda ser debatida, sino que lo que se hace es decir, no, esto es una solución técnica que va a gestionar las ayudas, pero que en la práctica tiene una serie de criterios que no se discuten, que lo que hacen es que en la práctica mucha gente se le rechace esas ayudas a mucha gente. Y, por último, otra cosa que nos preocupa es el que se están creando nuevas áreas de opacidad, se crean nuevas excusas. Una de estas excusas es que esto es muy complicado y que esta es una discusión un poco que pertenece a los técnicos o que pertenece a los ingenieros. Y aquí es un poco el caso concreto en el que nosotros trabajamos, que voy a explicar muy brevemente. Nosotros, una de las cosas que hacemos, o que hace Eva Belmonte, periodista y codirectora de Cibio, es leerse el BOE por la mañana y ver si hay noticias relevantes para los ciudadanos, porque parte de nuestra misión es explicar las decisiones de las administraciones. Entonces, en el 2017 vimos que se iba a cambiar el sistema del bono social, el sistema que da ayudas a gente vulnerable que no puede pagar la factura de electricidad. Empezamos a denunciar que se estaban quedando millones de personas fuera, que no estaban pidiendo el nuevo bono y que se iban a quedar sin las ayudas cuando caducara el sistema anterior. Nos pusimos en contacto con la CNMC, trabajamos con la CNMC para crear una calculadora online que facilitaba todo el proceso. Es un proceso extremadamente complejo. Para que os hagáis una idea de la complejidad, los abogados y los responsables de la CNMC, gente que son los reguladores del sector eléctrico, tenían muchísimas dudas sobre cuál era el proceso a seguir. Y estuvimos semanas luchando todos y haciendo preguntas al Ministerio para entender exactamente los casos que no estaban claros, donde si eras familia numerosa y a la vez eras víctima del terrorismo, etcétera, etcétera. Es un sistema que no pueden entender ni los abogados del CNMC. A raíz de esto y sacar la calculadora lo usaron cientos de miles de personas, nos llegaron cientos de llamadas de gente que tenía problemas, había una desinformación brutal, había gente que también se quejaba de que nuestra calculadora le decía que sí, pero que luego la eléctrica que gestionaba la ayuda le había dicho que no sabía qué hacer para defenderse. Hay una indefensión brutal y a raíz de todo esto decidimos hacer una solicitud de información para intentar monitorear el sistema o auditar el sistema externamente, que creemos que es una cosa fundamental. Y muy brevemente, básicamente pedimos la especificación técnica de la aplicación, los casos de uso y el código fuente. El Ministerio dijo que no. Apelamos, fuimos al Consejo de Transparencia, conseguimos la especificación técnica y los casos de uso, demostramos que había errores en la Administración, el Ministerio lo reconoció y dijo que lo iba a arreglar, lo cual es parte de nuestra misión, nos alegra que se haya arreglado esto, pero seguimos luchando y hemos ido a juicio y estamos en juicio ahora mismo para conseguir el código fuente, porque igual que ha habido errores en la transposición a una especificación técnica, puede haber errores a la hora de hacer el código. Y este es un caso que técnicamente es muy sencillo, es decir, no estamos hablando de machine learning, no estamos hablando de redes neuronales, es un algoritmo que viene en una ley y aún así es extremadamente complejo de auditar. Tenemos muchísimo miedo de cómo sería esto con un sistema más complejo. Ahora estamos en la primera instancia. El Ministerio, por un lado, ha dicho que es propiedad intelectual, que no nos quiere dar el código. Estamos diciendo que lo ha desarrollado el Gobierno, por lo cual tiene que ser público. Y además están diciendo que hay un tema de seguridad, de que si nos explican cómo funciona esto, nos dan el código, cualquier persona podrá conectarse a la agencia tributaria y sacar los datos de su vecino y hacerle chantaje, literalmente. Entonces, estamos luchando para conseguir que los mecanismos de control que tenemos ahora, que aunque sean muy ineficientes, sigan aplicando las nuevas tecnologías y a los nuevos sistemas. Y por cerrar, básicamente, yo a veces uso la analogía de que la inteligencia artificial es un poco como el mago de Oz. Si habéis visto la película, sabéis que todo el mundo iba a Oz y esperaba que le resolviera todos los problemas, que le diera un corazón y que le diera un cerebro. Y luego se descubre, bueno, esto es un poco spoiler, pero luego se descubre que el mago en realidad era un señor que estaba detrás de la cortina. Entonces, la inteligencia artificial es un poco esto, ¿no? Entonces, nuestra misión es abrir esta cortina. Lo que nos vamos a descubrir es que detrás de todo esto no hay un sistema mágico, sino que hay humanos o personas que han desarrollado estos sistemas, personas que además, como decía Renata, son blancos y son hombres, con lo cual esto introduce una serie de sesgos. Y nuestra misión, bueno, un poco mi misión es intentar luchar contra el fatalismo y la sensación esta de que y un poco la fetichización de la tecnología y la idea esta de que la tecnología es fantástica y que va a llegar y que se va a desplegar por todas partes y que ya está. Entonces tenemos que vigilar cada uno de los sistemas tecnológicos que se despliegan. Esperamos que los defensores del pueblo asuman este rol y que luchen
para vigilar la implantación de cada uno de estos sistemas y necesitamos que todos los sistemas que regulan derechos públicos puedan explicar sus decisiones, puedan ser auditados externamente y tengan un responsable último. Un poco también la línea de lo que decía Karina, que hay una persona, que hay una cara, una persona que te pueda ayudar o que te pueda defender en el caso de que el sistema diga que no. No podemos estar a merced de la tecnología, por mucho que a veces parezca un poco el progreso y que sea todo fantástico. Y este sería un poco mi mensaje. Gracias. Gracias, David. Nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Bueno, ya habéis visto dos planteamientos que proponen abordar el tema, enfrentarlo y actuar. Por eso os he pedido disculpas porque las etiquetas nunca son correctas, pero he usado lo de activistas porque estáis actuando. Daniel y José María también actuáis, pero más bien desde la reflexión sobre todo lo que está sucediendo. José María Lasalle has tenido un pasado en política, participando, intentando mover a gobiernos en sus tomas de decisión desde tus posiciones y responsabilidades, y siempre has tenido vida académica, estás muy vinculado a facultades de filosofía y ahora muy enraizado con la ciudad de Barcelona, en el Cercle de Economía, trabajando con la gente de SADE también, y desde tu espacio de observación y con la experiencia que tienes en lo público y en la reflexión sobre lo social. Bueno, pues... pero también me reivindico como una persona que está en el activismo y creo que desde la política, aunque yo ya he abandonado la política, pero creo que desde la política sigue siendo posible el activismo. Yo, en el tiempo que estuve de secretario de Estado de Agenda Digital, y lamento citarme, pero como has dado pie a eso, pusimos en marcha la Comisión de Derechos Digitales, que ha dado pie nada más llegar a lo que ha sido la primera declaración contenida en la Ley de Protección de Datos del año 2019 y el compromiso, por lo menos en la exposición de motivos, de afrontar una constitución digital para nuestro país. La comisión, además, la formaron expertos en derechos digitales, pero también activistas y gente del sector privado, y la coordinó pues, un exministro socialista, Tomás de la Cuadra, con lo cual garantizamos, creo, que una relativa independencia y autonomía en la gestión. Después pusimos en marcha algo que ahora ya está en el imaginario de los debates públicos, que es la Comisión de la Brecha de Género Digital. Cuando la pusimos en marcha en enero de 2018 nos miraban muchos como diciendo ¿de qué estamos hablando? Y la verdad es que es una de las cosas de las que yo más orgulloso me siento, porque fue difícil sacarlo adelante. El gobierno que vino después lo asumió y lo ha continuado la labor. Quisimos poner en marcha la Comisión de Inteligencia Artificial, pero desgraciadamente no pudo ser por el cambio de gobierno y ahora se ha retomado con una Secretaría de Estado de de Inteligencia Artificial, y pusimos en marcha pues, el embrión de lo que luego ha sido el Digital Forum Society, con la reflexión que planteamos sobre el Davos digital y la aportación presupuestaria que permitió arrancar esta maravillosa iniciativa que ha generado lo que para mí era un dato fundamental, que era, junto a los derechos, junto a la búsqueda de equidad, afrontar además también un espacio de reflexión crítica que hiciera viable lo que yo creo que es el debate más profundo que debemos plantearnos en estos momentos, que es que no hablemos de ética, que hablemos de regulación. Y que hablemos de regulación por una sencilla razón, porque cuando se produjo la otra gran revolución tecnológica, que fue la revolución industrial, se liberó una potencialidad de cambio que transformó radicalmente las sociedades europeas, enterró a las sociedades del antiguo régimen, modificó el modelo económico, cambió las mentalidades, pero generó durante muchos años un déficit democrático, unas situaciones de injusticia y de desigualdad extraordinarias que llevaron a la civilización democrática y a las sociedades europeas más de 100 años corregir. Es decir, no podemos entender el Estado social y democrático de derecho como lo entendemos hoy
sino es el producto de ver que es la consecuencia de todo un intento de paliar el déficit de equidad que generó la revolución industrial. Una revolución que giró alrededor de dos vectores fundamentales, el vector de la velocidad y el vector de la capacidad, que transformaron radicalmente el mundo y cambió las mentalidades. Y dio pie a la revolución de 1848, a la revolución soviética, es decir, a toda una serie de concienciaciones sociales, de luchas, que han generado un feedback que no podemos tirar ahora por la borda cuando estamos afrontando otro momento tan importante o mucho más importante que el que supuso la revolución industrial, que fue un cambio extraordinario, porque era un cambio asociado al progreso, por tanto asociado a un hecho, y es que el hombre, como decía Ortega, es un ser con un déficit epistemológico innato que necesita generar a través de fuentes de información instrumentos con los que cubrir su imperfección. Y así surge el poder de la técnica desde la antigüedad hasta hoy, desde el Homo habilis hasta hoy. Y eso es la generación de una serie de capas de conocimiento, de institucionalidad que nos han traído hasta aquí y que no podemos renunciar a ellas. Porque la técnica es un instrumento de progreso, es un instrumento de cambio y es un instrumento de avance a todos los niveles. Pero lo que nos ha sucedido desde probablemente la primera década del siglo XX a hoy es que cuando se ha producido un estallido casi disruptivo de la acumulación en la capacidad de generación de velocidad y de contenidos que podían circular a través de las redes, que han permitido con la revolución tecnológica más plástica, que ha sido la introducción de la telefonía móvil, ha generado una eclosión de desigualdad, una situación de falta de regulación democrática, de déficit crítico, de que la democracia asumiera realmente una reflexión sobre lo que estaba pasando, que cuando han transcurrido 10 años, en esta aceleración del tiempo que hemos vivido, hemos descubierto que nuestro mundo ha cambiado. El ser humano está experimentando una revolución ontológica que está alterando las claves sobre su manera de vivirse a sí mismo. Es decir, el ser humano por primera vez está haciendo que los cuerpos se retiren de la realidad, que nuestra identidad comienza a ver cómo el cuerpo, que ha sido el sustrato sobre el que se ha construido nuestra identidad, comienza a replegarse en su capacidad de gestionar la información a través de la cual construimos nuestra propia vida, cuando estamos articulando una nueva experiencia de identidad a través de la identidad digital, cuando nos vivimos con nosotros a través de la telefonía móvil, cuando vivimos atrapados en pantallas, nos estamos dando cuenta de que nos hemos perdido por el camino. ¿Qué? Nos hemos perdido ya no la ética, nos estamos perdiendo al ser humano. Y nos estamos perdiendo las dimensiones jurídicas que han protegido al ser humano tal y como lo hemos entendido hasta el momento. Pero no nos basta ya solo con trasplantar la mentalidad jurídica de la modernidad a nuestra posmodernidad tecnológica. Ya no nos basta eso. Nos basta imaginar jurídicamente cómo vamos a gestionarnos en el siglo XXI bajo las nuevas experiencias a las que nos vamos a enfrentar y que están vinculadas a una nueva sensibilidad, a una nueva manera de relacionarnos, de una nueva experiencia antropológica del ser humano que necesita ser pensada jurídicamente. No basta solo con trasplantar los derechos fundamentales concebidos en la sociedad analógica al ámbito digital. El derecho tiene por delante el esfuerzo de imaginar jurídicamente una nueva generación de derechos fundamentales. Es decir, de igual manera que hubo una primera generación de derechos vinculada a la libertad, una segunda generación de derechos vinculada a la experiencia democrática, una tercera generación de derechos vinculada a cómo se paliaban las marginalidades o las externalidades negativas que generaba la sociedad democrática y el mercado, tenemos que afrontar una nueva generación vinculada a las externalidades negativas que está generando la revolución digital. Y para eso no podemos pensar en clave analógica. Ya no nos sirve la distinción entre privacidad y publicidad. Es que está la intimidad. Es que no solamente somos usuarios y consumidores, usuarios de aplicaciones y consumidores de contenidos. Es que tenemos un déficit como personas cuando trabajamos y operamos como tales en la red. Y no digo ya nada cuando somos ciudadanos. Como ciudadanos hemos perdido nuestra identidad. Porque es que no hay un marco regulatorio. ¿Hay un marco regulatorio que defina cómo confeccionar un algoritmo?
¿Hay un marco regulatorio que nos diga de quién es la propiedad de los datos? ¿Qué derechos tenemos a la hora de gestionar nuestros datos? Por primera vez, el capitalismo afronta una teoría del mercado alrededor de la economía de plataformas y no tiene una teoría de la propiedad. Las commodities de la nueva economía de plataformas, que son los datos, no tienen propietarios. Sí, tienen un propietario. Aquel que introduce el algoritmo y entonces obtiene las externalidades que agregan valor y le permiten monetizar su modelo de negocio. Ese es el nuevo diseño que estamos construyendo y en ese diseño no ha habido reflexión democrática. Ese es el gran déficit que tenemos en estos momentos. Y para eso no solamente nos hacen falta derechos, nos hace modificar y hacer evolucionar las instituciones. A mí me obsesiona sobre todo un tema. Es decir, cuando construimos la sociedad democrática, que es el producto de generaciones, de revoluciones y de cambios sociales muy profundos, se afrontó porque la modernidad comprendió que quería derechos porque tenía una idea de progreso y, por tanto, una acción hacia la que orientar los esfuerzos humanos de cambio. El cambio social se identificó como una realidad posible a través de la ley. Y, por tanto, se pensó desde una modernidad cómo orientar el esfuerzo de la acción humana, individual y colectiva. Ahora necesitamos, fundamentalmente, y sobre esto no se habla, una libertad para comprender. O sea, necesitamos no libertad para actuar, que también necesitamos libertad para comprender qué está pasando. Es decir, ¿cuál es el sentido que queremos dar a las máquinas? ¿Qué sentido queremos dar a todo lo que nos está pasando? Había un sentido claro de la tecnología vinculada al progreso y al cambio social. Ahora estamos viendo que la tecnología está alterando los ejes gravitacionales de la experiencia de lo humano, no solamente en un terreno colectivo, sino también en un terreno individual. Y necesitamos capacidad para pensarlo. La gran libertad en estos momentos es recuperar el tiempo para poder pensar, entre otras cosas, que nuestra corporidad está en desuso. Por ejemplo, y hemos construido toda nuestra emocionalidad, una parte muy importante de nuestras categorías jurídicas, por ejemplo, la lucha contra la tortura, a partir de la experiencia de saber lo que era un cuerpo que sufría. Y eso, que ha venido acompañando la construcción del derecho y la teoría política, hasta hoy, está siendo cuestionado. Se nos está yendo de las manos. Y no tenemos tiempo para pensarlo, porque, entre otras cosas, estamos atrapados por una aceleración cotidiana, donde estamos imbuidos, además, por una obsesión de rentabilizar al máximo los esfuerzos mentales, como si estuviésemos trasladando la cuenta de resultados de las grandes corporaciones tecnológicas que buscan monetizar exhaustivamente todas las inversiones que están haciendo, también en ética ahora, pero las lleva al terreno de lo humano y al terreno de nuestra cotidianidad, y no tenemos tiempo para pensar. Y yo creo que ese es el gran reto revolucionario que deberíamos ser capaces de reclamar en las sociedades democráticas. Tiempo para pensar lo que nos está pasando y para dar sentido a todo lo que estamos haciendo. Impecable. Bueno, tengo ganas de que llegue la ronda de preguntas porque yo creo que hay debate en lo que habéis dicho ahí. Hay alguna cosa que creo que no cuadra. Daniel, es difícil presentarte. Supongo que la mayoría te ha leído, estás metido en muchos saraos, pero lo que te define más es pensamiento, filosofía y reflexión sobre el momento actual, también en política, que al final todo es política, pero también en reto social. Todo tuyo. Sí, yo soy un filósofo, lo siento, nadie es perfecto, y los filósofos, cuando lo hacemos bien, que no siempre, lo que conseguimos es mostrar una especial habilidad para detectar problemas. Incluso allí donde la gente no los ve, incluso allí donde no los hay. Y eso tiene que ver con que tenemos una adicción, hay gente que tiene adicción a las drogas, al alcohol, y nosotros tenemos una adicción a los problemas. Y también estamos acostumbrados a que nos pregunten ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? Siempre nos están diciendo ese tipo de preguntas, ¿no?
y vamos ahí con nuestro detector de problemas. Allá donde hay una disrupción, un cambio, un desajuste, y todo se pone patas arriba, nosotros nos frotamos las manos porque ahí hay material. Bueno, y este momento, que tiene una dimensión histórica, trágica para mucha gente y para muchas cosas, es un momento que para un filósofo que tiene algo de canalla, pues es un momento fascinante, ¿no? Lo que tú decías, Denis, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a la inteligencia artificial? Decía varias cosas, inteligencia, ética. Yo creo que lo que le falta, coincido en esto con los tres que habéis hablado antes de mí, nos falta democracia, es decir, nos falta consideración de que este cambio que tenemos que hacer va a afectar a nuestra vida democrática hasta unos extremos que a lo mejor no son tolerables, y al mismo tiempo constituye un instrumento que, bien pensado y bien articulado, puede hacernos grandes servicios políticos, ¿no? Y que nos obliga a repensar todo esto. Entonces yo tengo la impresión de que, coincido totalmente con lo que ha dicho José María, yo creo que sobran guías éticas, códigos éticos. El año pasado yo había recogido ya 84, ya no sé por dónde andará, ¿no? Es decir, hemos hecho como sociedad, y en Europa especialmente, hemos hecho grandes avances en lo que podríamos llamar la reflexión desde el derecho privado respecto de estos temas. Y entonces hemos hecho el GDPR, protección de la propiedad, privacidad, intimidad, todas estas cosas, ¿no? Y hemos habeas corpus, digamos, la perspectiva del habeas corpus, y hemos hecho muy poco de la perspectiva del bien común. Bueno, esto como un asunto común, y cómo se gestiona en nuestras sociedades lo común, de manera democrática, es decir, deliberando, discutiendo, decidiendo entre todos, etc., ¿no? Hay la democracia es decisión popular, es autogobierno de la gente. Y lo primero, lo más importante que se nos pasa de vista es decisión. Claro, ¿qué va a pasar cuando cada vez hay más asuntos automatizados? A mí es lo que realmente me fascina, desde el punto de vista conceptual me fascina. ¿Cómo conciliamos democracia, kratos del demos, gobierno del pueblo, decisión del pueblo, con cada vez más sistemas automatizados? Bueno, ¿qué es lo que el campo ideológico, digamos, se divide en dos grandes tipos de análisis? Cuando no tenemos ni idea, nos dividimos entre los optimistas y los pesimistas, ¿no? Un optimista y un pesimista es alguien que no tiene ni idea, ¿no? Si sabes, no eres ni optimista ni pesimista. Entonces, unos dicen, esto es fantástico porque la vieja política ideologizada que teníamos hasta ahora va a ser sustituido por sistemas que van a decidir con muchísima más precisión. Los otros dicen, esto es terrible, es la distopía, esto es terrible, vamos a dejar de decidir, vamos a tener que cerrar los parlamentos y van a decidir, y entonces ya entra toda esa imaginería, todo ese daño enorme que nos ha hecho la imaginación, el cine, con los robots, invadiéndolo todo, ¿no? Es decir, optimistas y pesimistas en el fondo piensan que la política es algo que se puede reemplazar, que puede ser sustituido por otra instancia del estilo que sea, ¿no? Bueno, ¿y qué duda cabe? Bueno, y uno le da un sentido positivo, que bien, nos desembarazamos finalmente de la política, o de los políticos, que también es otro tipo de discurso muy, muy habitual, o qué pena que efectivamente la política va a ser reemplazada definitivamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una esfera pública automatizada? ¿Qué le pasa a la democracia y cómo lo podemos poner esto, cómo podemos pensar su compatibilidad con la democracia? ¿Qué sentido puede tener la política democrática en un mundo en el cual cada vez hay más cosas automatizadas? Un mundo deshumanizado, no en el sentido ético, sino en el que no hay humanos. Como no hay humanos, antes te subías a un ascensor, bueno, yo no me acuerdo porque yo soy joven, pero antes te subías a un ascensor y había un tío allí, ¿no? Me han contado, mis abuelos me contaron eso, ¿no? Ahora no hay nadie en los ascensores ayudándote a subir, ¿no? Pero campos de cultivo robotizados, satélites geoestacionarios, puertas automatizadas, hay cantidad de procesos automáticos. Y hasta el punto de que hay quien ha dicho que podíamos llegar a un mundo que funcionaría sin nosotros, o como decía Minsky, en el que tendríamos mucha suerte si las máquinas nos adoptaran como animal de compañía, ¿no? Ese es un poco el panorama, ¿no? Y
Al mismo tiempo se viene a decir, bueno, esto está lleno de cajas negras, la sociedad de las cajas negras, es decir, sociedad donde hay núcleos, elementos de decisión cuya lógica no comprendemos. Entonces aquí la solución mágica ha sido la palabra transparencia, luego ya un poco matizada con la idea de explicabilidad, ¿no? Como nos explicaban en la mesa anterior. Pero claro, esto es fascinante y al mismo tiempo es muy complicado, porque primero hay diversos tipos de intransparencia, de opacidad. Entonces, hay una opacidad que tiene que ver simplemente con el hecho de que para proteger la propiedad o por secretos de Estado o por patentes o por lo que sea, hay que establecer un sistema para opacar ciertas cosas. Bueno, eso es un tipo de opacidad. Hay otra que tiene que ver con la complejidad de la máquina. A mí es que por mucho que me expliquen un algoritmo, no lo voy a entender, ¿eh? Yo he llegado hasta donde he llegado, llegaré un poquitín más, pero no mucho más, ¿no? Pero hay otra tercera opacidad, que es todavía mucho más compleja, que es la opacidad que tiene que ver con el machine learning, es decir, con la época de la postprogramación en la que estamos, época en la cual las máquinas obedecen a una lógica que no está en continuidad ni siquiera con la voluntad del que lo ha diseñado, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos en esa época en la cual, por primera vez en la historia de la humanidad, somos capaces de diseñar máquinas que no entendemos? Porque esto es lo que significa la inteligencia artificial. ¿Cómo esto lo traducimos en términos de explicabilidad? Me parece que ahí hay un problema que podemos hablar, pero desde luego creo que el artículo 22 del GDPR es muy poco realista, esa idea. ¿Por qué? Porque en el fondo, y tiene muy poco que ver con la democracia, en el fondo tiene una visión privada de la explicabilidad. Es decir, piensa que la explicabilidad es algo que se puede comprender personalmente, que se puede gestionar como el que firma. El ejemplo que me gusta es el de cuando, antes de la crisis económica, tú pedías un crédito, ibas al banco y firmabas un acuerdo que no leía nadie, no leíamos nadie, ¿no? Luego Europa endureció las condiciones para que uno garantice, el banco tiene que garantizar. Claro, venimos en Estados Unidos en el siglo XIX, un banco no podía tener una sucursal, no sé si era en un estado diferente donde tenía la sede central. O sea, venimos de estos sistemas de ámbitos donde la interacción se puede comprender, es abarcable, a, de repente, unos sistemas que tienen que ser comprendidos públicamente. Es decir, no se trata, por volver al ejemplo de la crisis económica, no se trata de a ver si la gente se lee por fin las condiciones de los créditos, que eso sería la solución privada, como creemos las condiciones para que la gente asuma créditos de manera responsable y, por tanto, no haya una incitación negativa, haya unas regulaciones anticíclicas. Es decir, lo importante es el contexto, el marco regulatorio, ¿no? Y termino con un par de cosas sobre el futuro. ¿Qué futuro puede tener la democracia en este contexto, ¿no? Bueno, primero, creo que estamos ante un riesgo que hay que pensar bien, que es lo que podríamos llamar el riesgo del populismo tecnocrático. Es decir, lo que está pasando en China, no lo del virus, sino lo más de fondo, ¿no? Es decir, el hecho de que cada vez sea más tentadora el recurso a máquinas exactas frente a la política ideologizada, ¿no? Ya veo que vienen a por mí porque ya me estoy extendiendo, entonces termino más rápido de lo que pensaba. Vamos a ver, la inteligencia artificial tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, en torno a la posibilidad de hacer unas políticas públicas mucho más ajustadas a la realidad y luego, por supuesto, la medición del impacto de esas políticas públicas en la realidad, ¿no? Se podía hacer una política algorítmicamente tuneada, si se permite la expresión, ¿no? Aprovechando precisamente esa granularidad de los mecanismos de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Y creo que también alguno de vosotros habéis sacado esta idea a colación, ¿no? El problema de esto es que ¿por qué los algoritmos y los datos tienen sesgos? ¿Porque hay gente malvada o porque los han diseñado mal? No, porque la vida tiene sesgos. Y si la inteligencia artificial está pensada sobre la hipótesis de que nuestro comportamiento futuro
será verosímilmente una continuación de nuestro comportamiento pasado, no hay manera de dar cauce político a experiencias de ruptura. ¿Cómo haces una revolución? ¿Cómo rompes con unos datos que son machistas? Porque es que los datos son machistas. Si yo digo, no, yo estoy aquí simplemente, esto ya nos llevaría a otro debate ya más largo, no, yo estoy aquí simplemente obedeciendo a lo que la gente quiere, ¿no? Nosotros estamos dándole a la gente lo que quiere. Es que eso es un problema, porque la democracia no es hacer lo que la gente quiere. Esto suena fatal, ¿verdad? Suena fatal. Es hacer lo que la gente quiere limitando el poder de la gente. La democracia, tal como yo la entiendo, la democracia republicana, José María también, es limitar el poder. Y, por tanto, es que no haya dominación. Y si hay voluntades de la gente, es decir, el que la gente quiera algo no es el argumento definitivo, ¿no? Bueno, yo ya me callo porque han extendido demasiado, perdón. Muchas gracias por esta primera ronda, excelente. Además tenemos 20 minutos para hacer un segundo round y hemos empezado a recibir ya preguntas del público. A ver, en el momento actual la complejidad de los algoritmos aún es razonable. David nos ha puesto el ejemplo del bono social. Eso sería razonable de tracear si tiene una aplicación correcta o no es correcta. Aún no se ha metido en el lío del machine learning, aún se podría complicar muchísimo. Hay cosas complicadas seguro ya funcionando, pero esa que es sencilla de tracear, hay dificultades para tracearla. Y hay dificultades para tracearla porque el marco regulatorio es el que es y se incomoda con ese tipo de inquisiciones, que es lo que Renata pide. Incomodemos, preguntemos, exijamos, etc. Hace no mucho, un fabricante de coches, yo creo que lo hacían todos, pero hubo uno que se destapó el entuerto de que tenía un dispositivo en el motor que falseaba datos cuando el sistema detectaba que le estaban haciendo una prueba de emisión de gases. Esto era un aparato que te lo entregaban físicamente. Tú podías abrir el capó, descuartizarlo y encontrar eso que hacía eso. Y no lo vimos. Si en un motor físico que tienes aparcado en el garaje de tu casa habían puesto una trampa y no lo habías sabido ver ni tú ni ninguno de los que compraban un coche, ¿qué pasará con un software o un algoritmo que no puedes tener acceso a él? Y José María dice, aquí la única solución es la ley. La única solución, bueno, no dices la única, pero necesitamos un marco regulatorio. Necesitamos fijar las reglas desde un nuevo paradigma, ya contemporáneo y digital y no arrastrando el anterior. Pero Renata decía, la ley llegará tarde, seguro. Cuando llegue será tarde. Con lo cual yo tengo que empezar a espabilar ya y interpelo aquí a los ombudsmans que han venido para que espabilen, porque si me espero a la ley llegará tarde. Yo creo que en el conjunto de las conversaciones hay como un problema de tiempo, ¿no? Me ha parecido entender que esto podría ser rápido y yo creo que será terriblemente lento, porque una sociedad no evoluciona en sus formas en 5 años, aunque hayamos tenido 3 legislaturas en esos 5 años, que es lo que hacemos ahora, ¿vale? Pero todo se ha vuelto terriblemente cortoplacista, los gobiernos duran 24 meses y las empresas funcionan por quarters, que podríamos discutir si son 3 meses o 4 para dar valor al accionista, y en ese contexto tenemos que tomar decisiones que yo creo que nos van a tener entretenidos los próximos 25 años o 40. Y en mi opinión personal, y no me toca a mí defender hipótesis, pero yo creo que si resolvemos este proceso evolutivo de la sociedad en 25 o 40 años, habrá sido increíblemente vertiginoso y rápido, con lo cual estamos ante 25 o 40 años de debate, de incertidumbre, etc. Y cierro ya el capítulo de las opiniones personales. Dudo que sea un debate cordial. Yo creo que estamos en términos de lucha. Es mi opinión. O sea, cuando hablabas antes, José María, de la revolución industrial, la mejora de las condiciones, esto no fue un grupo que fue a ver al fabricante y le dijo, hemos estado aquí fuera comentando el tema y nos ha parecido que una jornada de 8 horas con un mes de vacaciones y derecho del paro sería lo correcto. Y el otro dijo, oye, pues bien visto, ahora que lo dices,
tiene su punto esto, hagámoslo. Yo creo que esto no fue así y hubo toda una época de conflicto que a nivel macro son las guerras mundiales y los ciclos revolucionarios que has citado, y a nivel micro, gente arriesgando lo personal en beneficio de lo común. Yo creo que estamos en esas, anticipando una época de lucha, deseando que llegue un marco regulatorio, que llegará tarde, siempre y cuando nos pongamos muy serios exigiéndolo y mereciéndolo, pero yo creo que estamos en ese combate. No sé hasta qué punto esa es una conclusión del debate de hoy o si hay algo más optimista. Bueno, yo querría decir que es verdad que tenemos que desarrollar nuevas herramientas legales, nueva regulación, pero que también tenemos que aprovechar lo que ya tenemos. Y tenemos que aprovechar, por ejemplo, nosotros trabajamos con solicitudes de acceso a la información y lo intentamos expandir esa herramienta legal para que aplique a los nuevos sistemas. Pero, por ejemplo, el hecho de que el sistema Siri en Holanda haya sido declarado ilegal por los juzgados holandeses es positivo, porque ellos se basan en, por un lado, la regulación de protección de datos europea y, por otro, la Carta de los Derechos Humanos europeos. Entonces, esos derechos humanos ya los tenemos. Entonces, el introducir una nueva tecnología, un nuevo sistema, podemos pensar en nuevas herramientas para auditarlo mejor, pero no podemos olvidar que ya tenemos derechos, como el derecho, por ejemplo, a la privacidad, el derecho a no ser discriminado injustamente. Entonces, tenemos también que saber cómo utilizar las herramientas que ya tenemos. Y yo insisto, y no podemos dejarle este debate y estas cosas a los ingenieros. Es decir, es importante que los defensores del pueblo, los abogados, los periodistas, que aunque sean conversaciones tecnológicas o con una base tecnológica, que no se aparten porque son importantes en el debate, porque son los que saben utilizar, pues el abogado, por ejemplo, es el que sabe cómo utilizar los derechos que ya tenemos. Yo cierro ya. Un derecho que costó mucho conseguir, por ejemplo, es que las leyes fueran públicas, que el rey no pudiera venir y condenarte por algo que se acababa de inventar, que las leyes se tenían que publicar antes en un boletín oficial. Nosotros estamos luchando para que ese mismo derecho aplique ahora, es decir, que no puede haber un sistema opaco que nadie sabe de dónde ha salido, que basándose en una tecnología que nadie entiende, decide ponerte en un grupo de riesgo y decide que no te va a dar derecho a una libertad condicional o no, o que te va a hacer una inspección fiscal porque ha decidido que eres un contribuyente de riesgo. Entonces, luchamos para que la transparencia de las leyes, que es algo que se costó mucho conseguir, siga aplicando a tecnologías nuevas. Bueno, ámbito de lucha. De esa lucha hay algo que se mueve a una velocidad rápida. Cuando se legisla en favor de las grandes corporaciones, que ahora son hasta arriba, nadie tiene más poder que Big Tech hoy. O sea, si hablamos de dónde está concentrado el poder de mañana, está en 5 compañías que están en 2 países y donde Europa no pinta y donde derechos fundamentales no valen mucho. O sea, China, Estados Unidos, y ahí está. Y ahí está la carrera. Y debemos ser conscientes de eso y tenerlo claro. Porque hay un proceso que afortunadamente, y ahí me quito la gorra activista y me pongo la gorra de experta en temas de global trade y lo que está pasando en el tema de comercio global, es que la disrupción que fue Donald Trump retrasó un poco un proceso que casi estaba consolidado con Obama. Obama quería pasar el TPP más agresivo, un tratado comercial internacional súper agresivo que nos hubiera atado de manos en el tema de la transparencia algorítmica. Todo eso venía con si hubiera habido una continuidad Obama-Clinton, si no hubiera habido el Brexit y tal, se cristaliza este sistema. Entonces tenemos, como no hay, todo mal tiene un espacito de oportunidad. Esta disrupción y estas nuevas guerras comerciales que hay entre China y Estados Unidos han evitado que se consolide el sistema que impediría precisamente la transparencia de la que estás hablando. Porque si se cristaliza en los tratados comerciales que no vamos a poder auditar los algoritmos, si esta opacidad algorítmica se vuelve el default de todos los tratados comerciales internacionales, entonces mucho podrá saltar el ombudsman localmente que no nos van a que un tema de accountability local se puede volver una gran disputa comercial internacional. Entonces ahí tenemos un primer espacio, un espacio urgente donde las cosas sí se van a mover rápido y sí se van a mover en nuestra contra y sí se van a mover con la
con el discurso siempre de crecimiento económico, competitividad y demás, donde esa capacidad y esa habilidad de poder pedir a nuestra administración local que publique el algoritmo, que nos muestre los datos y tal, se puede perder para siempre. Yo creo que siempre ahí es donde es como una liebre rapidísima, ahí se nos escapa todo y ahí están todos los elementos, porque las grandes compañías tecnológicas tienen totalmente cooptado Bruselas, totalmente cooptado Washington y es donde al final se diseñan los tratados comerciales internacionales y donde se tratan de frenar, pero nunca se frenan este tipo de cuestiones. Entonces, ahí es un frente de lucha que siempre se escapa tanto los filósofos como los activistas y es donde nos juegan la vuelta. Yo creo que es un punto de atención súper importante. Se viene Nur Sultan, que es la ministerial de la OMC. Puede que en esta ministerial, dada la situación, Trump, caos, problemas de 5G y demás y todo lo que va a definir la tónica de esta ministerial que pasa en junio, que quizás se cancele, quién sabe, pero no es esta, sino que la próxima donde esto se puede sellar. Y si hay un tratado, si va a haber un tratado en los próximos 5 años, va a haber un tratado comercial internacional que va a buscar bloquear la capacidad de los ciudadanos de auditar estos sistemas y consolidar una dominación global donde, de nuevo, nuestros derechos se van a ver frustrados, como fue en el tema de medicinas, como fue en el tema de acceso al conocimiento. Entonces, esa es mi reflexión. Mi reflexión es, ojalá que también las defensorías se pongan el gorro de pelear desde lo local, que los gobiernos no firmen tratados que nos bloqueen esa habilidad a futuro. Esa es como una reflexión, nota de urgencia. Yo creo que hay que combinar determinadas líneas de acción. Es decir, es evidente que las sociedades democráticas tienen que interiorizar una concienciación crítica alrededor de lo que está pasando con la transición digital. Es decir, no podemos dejar el proceso que acompaña a la revolución digital en manos de las grandes corporaciones tecnológicas, en manos de los king coders que elaboran los algoritmos, en manos de ese tecnopoder que ya existe y que en estos momentos está controlando una parte muy importante, sino determinante del conjunto de la transformación digital. Por tanto, es fundamental que las sociedades democráticas interioricen que la técnica, como vio la Escuela de Frankfurt, no es un poder neutro. La técnica es un poder por sí mismo. Y ese poder implica que, en contacto con el ser humano, libera una serie de elementos que propician, entre otras cosas, si no hay, evidentemente, un entorno de equidad, pero también un entorno legal que defina esa equidad, la hibris y, por tanto, la soberbia, la arrogancia, esa capacidad de sacar muchas cosas que son positivas en la ambición de cambiar el mundo, pero también que pueden ser tremendamente distópicas si no encuentran ese cauce. Por tanto, el elemento crítico es básico. Es básico que aprovechemos la experiencia histórica, sobre todo las sociedades europeas, que tenemos detrás los estratos de experiencia que acompañó la Revolución Industrial. Es decir, la Revolución Industrial efectivamente fue un fenómeno extraordinario que liberó una capacidad de prosperidad enorme, pero llevó a niños de 3 años a trabajar a las minas. Y es verdad que ese cambio no fue producto de que espontáneamente y de manera altruista los empresarios y los dueños de las máquinas de vapor quisieran de pronto aplicar una normativa social, sino que fue producto desde la movilización de la clase trabajadora hasta las luchas sociales que se vivieron, pero todo eso es un feedback que está ¿dónde? Está en estos momentos en un corpus normativo que define el Estado social y democrático de derecho como lo tenemos en Europa. Y que, entre otras cosas, también, por ejemplo, te permitiría hacer cosas muy inmediatas que pueden suponer límites a la capacidad de las grandes corporaciones. Por ejemplo, aplicar una legislación antimonopolio. Europa tiene una experiencia de legislación anticolusoria que ha sido fundamento de construcción de la propia Unión Europea. Estamos permitiendo que los monopolios operen en Europa. Pues tendríamos que ser capaces de evitar que eso sea así. Otro elemento, de igual manera que hay una función social de la propiedad, desde la Constitución de Weimar, podemos establecer una función social de los algoritmos. ¿Por qué no vamos a socializar los algoritmos? ¿Por qué tenemos que aceptar que
la propiedad sobre el algoritmo se extienda ilimitadamente cuando está manejando datos que nacen de nuestra huella digital personal. Introduzcamos una función social sobre el algoritmo, limitemos la propiedad, eso puede ser muy fácilmente abordable a 5 o 10 años, como pasan con los derechos de propiedad intelectual. De igual manera que la ley de propiedad intelectual regula que la obra tiene un espacio de duración determinada, podemos hacer lo mismo con el algoritmo. Y sobre todo, reflexionemos sobre los patrones de la responsabilidad que ha acompañado al proceso de la ciencia. Porque yo creo que una parte muy importante de los problemas que tenemos aquí, y antes hablaba Renata del patriarcalismo, es que seguimos manteniendo en el ámbito de la propia experimentación científica y del concepto de ciencia, y sobre esto no se habla, patrones de comportamiento que son patriarcales, que son testosterónicos. La ambición ilimitada por trasladar las fronteras del conocimiento más allá de lo razonable, la competencia en esa construcción del conocimiento, el liderazgo agresivo sobre la base de equipos transversales pero que están subordinados de manera profundamente jerarquizada, la competencia constante, la ambición por llevar las cosas más allá de lo posible. Todas estas cosas están ahí, en el inconsciente de lo que hemos desarrollado en un determinado momento, que es la forma de innovar y de conocer. Y que la técnica se ha alimentado de esto. Y que en un primer momento, cuando en ese mundo contracultural de los años 70 comenzó a ponerse en marcha la sociedad de la información, era muy razonable porque implicaban parámetros que se contrastaban con el modelo estatal intervencionista. Y en ese anarcoliberalismo que ha acompañado una parte muy importante de la supuesta neutralidad que ha alimentado al mundo tecnológico, ahora está mostrando partes sombrías, distópicas de su discurso. Bueno, la combinación de todos estos elementos y la lucha del activismo por un lado, la capacidad legislativa por otro, la concienciación crítica de la sociedad democrática, todo a la vez puede tratar de arrojar un balance mucho más positivo de lo que en estos momentos estamos poniendo sobre la mesa, sobre todo en el efecto de sentir que la democracia tiene una cierta capacidad de control sobre lo que está pasando. Que esa es la gran incertidumbre que nos acompaña, que no tenemos sensación de que lo que pasa está sujeto a unos protocolos de control, porque no somos capaces ni siquiera, como decía Daniel, de comprender lo que está acompañando a todo el fenómeno. Yo tengo dos noticias, una mala y otra buena. ¿Por cuál empiezo? Si empiezo por la mala, diré el retraso al que tú aludías, ese retraso histórico, va a seguir. O sea, la tecnología tiene una rapidez muchísimo mayor que la normatividad de todo, y la regulación y la gobernanza, ¿no? Por su propia naturaleza. La democracia contemporánea nació en un contexto en el que era posible que, o se pensaba que era posible que los parlamentos, los lugares de la deliberación y de la discusión y de la legislación, regularan, acompañaran, equilibraran el cambio social. La velocidad del cambio social era parecida a la velocidad de la deliberación política, ¿no? Esto, desde hace no sé cuánto tiempo, ha saltado por los aires. Los mejores parlamentos lo que consiguen es reparar los daños que el proceso de modernización ha causado. Y, de hecho, si os fijáis, la mayor parte de las normas, y no me quiero meter con los defensores del pueblo, pero probablemente también son más reparadores de daños que configuradores de futuro, ¿no? Por la propia naturaleza de las cosas. Esto creo que es inevitable, así de entrada, ¿eh? Es decir, mientras nosotros estamos discutiendo aquí, hay alguien haciendo algoritmos racistas, ¿no? Y empresas tecnológicas pidiendo ética a cambio de que no les regulen nada. O sea, y nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí, perdiendo el tiempo entre comillas, ¿no? Eso es inevitable. Pero se puede contraponer, se puede luchar contra eso. ¿De qué manera? Yo creo que hay dos principios o dos ideas básicas. La generación de confianza. Luhmann decía que la confianza es el elemento reductor de la complejidad, reductor de la distancia, la confianza y la inteligencia, que es lo que nos hace ganar tiempo. Lo primero, cuando digo la confianza, no me refiero a la confianza ingenua, tonta, pues que nos hagan los algoritmos, ¿no? No, la confianza en una sociedad democrática, que es en la que estamos pensando todos, es un elemento de tensión, no es esa reunión de trabajadores que tú has dicho, sino que es un sitio de conflicto. O sea, la democracia es
instituciones que articulan confianza y desconfianza en un equilibrio razonable. Si se nos va la mano en un lado o por otro, lo pagamos muy caro. Hay que buscar el justo medio, según el momento histórico de los temas, de cómo combinar confianza y desconfianza. Porque, por cierto, tú hablabas de la estafa esta de los coches, pero es que yo cuando voy a mi mecánico a que me arregle un coche, ya he tenido unos cuantos, los primeros, el mecánico, que era el padre del mi actual mecánico, arreglaba el coche. Hoy en día el mecánico no arregla el coche, te coge, detecta, cambia la pieza, cambia la pieza que se la mandan del taller, bueno, de la central, es decir, nadie arregla nada. Lo que estamos llenos de cajas negras, de gente que se confía. Por tanto, primero, confianza. Segundo, inteligencia. La manera de ganar tiempo es no perderlo con la aceleración improductiva. Entonces, probablemente hay que pensar más las instituciones en general y las instituciones políticas en particular como lugares de ejercicio, despliegue de inteligencia colectiva. Un amigo mío, un amigo nuestro decía, ser parlamentario es como que te den una beca para estudiar. Entendíamos en qué sentido lo decía, ¿no? Pero es verdad, o sea, entenderse como alguien, como personas, como instituciones, organismos, también a lo mejor los defensores del pueblo, que estudian, que reflexionan, que no aplican fórmulas antiguas a problemas nuevos, que no pierden el tiempo repitiendo las mismas recetas de Keynes, pensando que esto tiene que ver con la regulación clásica de la propiedad, pensando que la privacidad amenazada por Internet es lo mismo que la privacidad amenazada en el cotilleo de un pueblo. Si hacemos ese cambio, esa reflexión, creo que podemos ganar mucho tiempo. Y, por último, unido a esto, no somos los más listos. Hay que reconocer que los regulados, los que han de ser regulados, son mucho más listos que los que vamos a regular. Entonces, o conseguimos que nos enseñen algo, que nos den alguna pista, que ellos mismos, generar en ellos alguna reflexividad que atienda a los riesgos que están generando, o no hay nada que hacer. Esto no se regula verticalmente. El ordeno y mando, la jerarquía no va a funcionar, porque nos van a ocultar, ellos saben mucho más. ¿Cómo voy a regular yo un algoritmo? No tengo ni idea, pero sí, y esto es a lo que hay que realizar un gran despliegue, ¿no?, intelectual y de imaginación. ¿Cómo conseguimos que los sistemas que van a ser regulados entiendan los riesgos que una actividad no regulada generaría? Como, por cierto, en buena parte lo ha entendido el sector financiero, en buena parte, no sé, pero para eso está Basilea, ¿no? Es un lugar donde se hace más o menos esto. No sé si muy bien, se trafica legitimidad por conocimiento, ¿no? Bueno, pues en el mundo de las Big Techs y todo esto, si alguien ha pensado que estos van a funcionar con el ordeno y mando, pues no, esto no va a funcionar así, ¿no? Estamos fuera de tiempo, son las 8:03, hemos dicho que acabaríamos puntuales. ¿Queréis hacer Solo una acotación. No es que sean más listos, para nada más listos. Si quieres, estás deprimido un día, te invito a que veas la audiencia que le hizo el Congreso de Estados Unidos a Mark Zuckerberg. Y vas a ver que no son más listos, que ni siquiera son las personas a cargo de estas grandes compañías son peligrosos, porque no son más listos que el colectivo. Ignoran completamente este marco de derechos e ignoran ni siquiera los efectos y cómo funcionan las máquinas que crearon. Entonces, creo que ahí es una gran ventana de oportunidad. Que somos más listos. He puesto más listos entre comillas, la base de las comillas no las visto porque no las élites así. Tecnológicas, sino nosotros somos más listos. Nosotros somos más listos y aquí está la solución, creo yo. Sí. No, yo creo que el tipo de inteligencia tecnológica es una inteligencia sectorializada que tiende a desentenderse del contexto. Entonces, o los tecnólogos entienden el contexto y lo incorporan en su visión del mundo, o cometerán graves errores. Eso sí, serán expertos geniales en una máquina que da muchísimo dinero, ya, pero ¿y los riesgos? ¿Y el medio ambiente? ¿Y las externalidades? Eso no es mi visión, mi concepción de la inteligencia. Y creo que en buena parte la inteligencia artificial hoy en día no está interiorizando el contexto. Tiene grandes dificultades para entender el contexto como cualquier tecnología. Y ahí quizá está el espacio para desacelerarla y para cuestionarla y para desmantelar lo que no nos gusta de ella. Quizá.
Bueno, muchísimas gracias por el debate. Esto seguiría, yo me moriría de ganas de seguir. Ahora me arrepiento de haber montado una cena con vosotros. Me quedo con algunas ideas. Creo que vamos a tener que compaginar distintos equipos de trabajo, que como sociedad nos vamos a tener que organizar cada uno en el equipo que considera que le interesa más. Me quedo con la idea de que hay unos que tienen que dedicarse a pedir consulta y aclaración. Hay otros que tienen que dedicarse a la vigilancia y verificación y que probablemente no sean los mismos, que hay otros que tienen que hacer experimentación y hay otros que tienen que tratar de regular todo esto. Y puede que me falte algún equipo más. Y puede que alguno de estos equipos todavía no tenga ni nombre, ni camiseta, ni nombre del equipo. O sea, los primeros sindicalistas no sabían que eran sindicalistas, solo sabían que aquello estaba mal. Y luego el tiempo les dio etiqueta, nombre, rol, espacio social. Sospecho que alguno de estos equipos está por constituirse y nos cuesta reconocernos cuando nos encontramos. Notamos que hay simpatía, pero nos cuesta sabernos del mismo equipo y nos cuesta coordinarnos, aunque hay mucha más coordinación de la que podría parecer. Pero cuando se trata de legislar y de regular, para el regulador bien intencionado, es fácil preguntar ¿quién representa a las eléctricas? Y se le persona a un grupo de colectivos, pero cuando dice hay alguien más, cuesta identificar ese resto de equipos y entiendo también el problema del regulador cuando quiere identificar a las partes, porque hay unas partes coordinadas y organizadas y otras partes emergentes que todavía no están coordinadas y organizadas. Y por aprovechar una de las preguntas que habíamos recibido, que la cuelo a modo de comentario final, pero ya no para ser respondida, lo siento, quizás en el momento actual algunas de estas cosas son arcanas y ocultas, pero como todo avanza, en la medida que haya parámetros de educación tecnológica, que quizás debería ser un derecho, puede que algunas cosas hoy arcanas, para mi padre el televisor era arcano y para mí no lo es tanto. Los nuevos sí, no entiendo nada, pero hubo un tiempo que yo entendía los televisores, ¿no? o los coches, etcétera. Pero quizás el aprendizaje automático no sea tan arcano o lo sea como lo para muchos hoy es la física cuántica, pero tenemos equipos que van a intentar entenderla para poder trabajar con ella. Quizás el destino no tenga que mantener el nivel de arcano que tiene hoy. Lo van a intentar, pero por eso nos vamos a organizar. Muchísimas gracias por el debate.